Saludos, querido Javi. Bueno, aquí nos encontramos. Se han vaciado las calles del Ángel ya. Ponme a cuadro. ¿Cuál es mi cámara, hermano? Gracias. Más allá de que se cumplió en comparación con el Mundial pasado con el Tata Martino, otra derrota épica y honrosa de nuestra selección. Se les dijo y se les advirtió desde Copa Oro, desde Nations League, ¿qué iba a pasar cuando nos enfrentáramos a las potencias mundiales? ¿Qué iba a pasar? Esto iba a pasar justamente, la incapacidad. ¿A quién demonios se le ocurre? Vamos a jugarle a Inglaterra como lo hicimos contra Ecuador. ¿A quién se le ocurre esa estupidez? Los especialistas de verdad sabemos que eso era un suicidio, eso era una tontería. Pero bueno, por muchos lapsos Inglaterra ni siquiera te presionaba. No. Acortas la distancia y al portero de las Chivas se le ocurre hacer un penal. Sí, hay un error también de Edson, pero el que hace el penal es el portero de las Chivas, el tal Arrangel. Es en estos momentos donde el tipo sabes que no pesa. El Piojo corre lindo, precioso, la pide, intrascendente como en el Guadalajara. Alvarito, ¿por qué le dices analfabeta táctico al Vasco Aguirre? ¿Cómo fueron los cambios? ¿Cómo fue su reacción? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el cierre? Predecible, ¿verdad? Pero el Vasco es el mejor técnico en la historia del Tri. Eso lo dicen los que no tienen argumentos. El Vasco es el mejor de la historia. Es uno más. En formatos distintos, yo entiendo, en formatos distintos, 70 y 86. Pero Bora y Cárdenas, ellos sí llegaron a los cuartos. Y no, insisto, el Vasco cumplió en comparación de lo que es el Mundial anterior. Es que hay que felicitar al cuerpo técnico de los jugadores y a todos por lo que hicieron. Mediocridad. Esta selección que hasta se dio el gusto de hacer homenajes a un portero senil y decrépito como Guillermo Ochoa. ¿Dónde está la exigencia? A Sudáfrica con superioridad numérica debimos golearlo, no lo hicimos. A Corea del Sur ganamos, había que ganar como fuera, pero ganamos de suerte. Un error del portero y una tajada milagrosa, ganamos de suerte. A Chequia capitalizamos su desesperación. Contra Ecuador, una selección históricamente mediana de la Conmebol, y estábamos en casa, porque en casa solemos ser fuerte contra este tipo de selecciones. Pero ¿y contra Inglaterra? Lo advertimos. ¿Qué iba a pasar para Javier Aguirre cuando se enfrentara a estas potencias? ¿Qué pasó? Nada. ¿Y sí? ¿Y si nos ponemos a trabajar en lugar de estar soñando estupideces? Los ganadores cuestionan todo, absolutamente todo. Lo quiere hacer con el método socrático, como usted quiera, todo. Es que no podemos reprochar. Los ganadores reprochamos todos. Los ganadores exigen. Los mediocres dicen, no, felicidades. Lo único bueno que nos ha dejado este mundial, porque se les ganaron a este tipo de selecciones y no a una potencia, fue la afición, la que compró los boletos carísimos, la que vino a mojarse, aficionados que incluso murieron por su selección. Eso es lo que nos deja esto es lo que nos deja esto. Gracias a la afición, ningún directivo hoy puede colgarse ninguna medalla. Nadie puede colgarse una medalla. Y una vez más, el Vasco, contra rivales de cierta categoría sí, y contra rivales de otra, absolutamente nada. No aplaudamos esto, exijamos. Dionisio Estrada, ¿cómo reaccionas? ¿Cuáles son tus reacciones ante la eliminación de la selección mexicana de fútbol? Primero, desilusionado, ¿no? No decepcionado, desilusionado, porque sí era el panorama, el escenario ideal para que México diera ese paso. En 40 años habíamos ganado solamente 2 partidos de eliminación directa, contemplando lo que pasó con Ecuador. Ahora existía la posibilidad de que en el mismo Mundial se ganara el segundo partido de eliminación directa para que nos metiéramos a los cuartos de final, y nos volvimos a quedar en el lugar de siempre, octavos de final.
el mundial de pronto da la percepción que es un gran mundial por la expectativa que muchos, algunos o varios teníamos de que esta selección, faltando un día o 2 días para arrancar la Copa del Mundo, no nos había demostrado algo como para creer y tener más confianza en ella. Y bueno, tuvo una gran primera fase de grupos, puntaje perfecto y se le gana muy bien a Ecuador. Pero cuando establecimos, ojo, Inglaterra no es Ecuador, no va a ser suficiente que se tenga el mismo nivel de los primeros 45 minutos. Tienes que ser mejor contra Ecuador. Y cuando, perdón, contra Inglaterra. Y cuando parecía que eras mejor, apareció Pickford. Pero también hay que decir que éramos mejores porque los ingleses, por lo menos yo esperaba que aguantaran un poco más el tema de la altitud, pero daba la impresión que a los 30 minutos como que ya estaban cansaditos y con poquito nos hicieron daño. ¿Por qué? Porque cuando los partidos son aparentemente vas dominando o son parejos, aparecen las individualidades y esas individualidades las tenía el equipo inglés. Apareció Bellingham en menos prácticamente de minuto y medio o de 2 minutos y nos terminaron. Lo que sí hay que decir que este equipo mexicano mostró sí resiliencia, mostró sí mentalidad, porque cuando parecía que con el 2-0 estabas muerto, pues resulta que terminó reaccionando. Pero ¿qué pasó? Cuando viene el segundo tiempo arranca mejor Inglaterra, viene la expulsión de los ingleses y 59 minutos, como bien ha dicho Héctor Huerta, no pudimos hacer un gol. Y cuando yo había creído que Javier Aguirre había aprendido de los otros mundiales, pues resulta que cuando tuvo que hacer los cambios, mejor de la historia del... no le salieron. Y sí, y en un segmento de YouTube, como dijo justamente Javi, yo establecí que si la idea era ir a buscar otras variantes, más allá de los centros que facilitaban tanto a Pickford como a la defensa, entonces era buscar tiros de media distancia. Y los tiros de media distancia eran para Brian Gutiérrez, que vino de más a menos en el Mundial. Y el otro intentó Fidalgo, pero Fidalgo no es especialista en tiros de media y larga distancia. Y si hay una defensa que se te cierra, ahí el que tenía que entrar era Luis Chávez para buscar esa opción que se antojaba mejor para el exjugador que militaba en la Liga Mexicana. Así que al final de cuentas, no es un gran mundial, es un buen mundial. Un gran mundial es que se hubiera vencido Inglaterra, aquí, en tu casa, con tu gente, en el escenario que era el Estadio Azteca, el templo del fútbol mundial, y no un buen mundial. Tampoco exageremos. Con un hombre más, compadre, con un hombre más México y no pudo hacerlo. Sí. ¿Cómo reaccionas cuál es tu primera reacción ante la eliminación del equipo mexicano? Pues a mí me parece que las figuras que tiene Inglaterra no las tiene México. No tenemos a un Jude Bellingham, no tenemos a un Harry Kane. Incluso el arquero Pickford hoy estuvo muy por encima del nivel mostrado en el resto de la Copa. Hoy jugó muy bien y hizo 2 atajadas espectaculares. El nivel de Declan Rice, por ejemplo, no tenemos un jugador tampoco de ese nivel. Y sí me parece que la expectativa de México, que empezó muy pobre, terminó muy alta, y luego la exigencia ya de ganar un partido que la oportunidad te la brindó. El fútbol a veces te da este tipo de oportunidades. 53 minutos jugó Inglaterra con 11 y 59 jugó con 10. Es decir, fueron 112 minutos en el partido de hoy. Así que 53 jugó con 11 y 59 con 10. Esto quiere decir que México desaprovechó en 59 minutos la oportunidad de la superioridad numérica, aprovecharla de alguna manera, ¿no? El estadio efervescente con la selección, el estadio entregado, la gente empujando al equipo, pero la cuestión táctica sí, en el sentido de aplicar mejores cambios, mejores recetas, mejores fórmulas para llegarle y penetrar a los ingleses, que estaban haciendo su labor. Desde el 66 no tenían un partido con una posesión de pelota tan baja, ¿no? Como la que tuvieron hoy, y era lógico. Ellos hicieron los goles cuando necesitaban hacerlos y los defendieron cuando tuvieron que defender. Y los errores mexicanos llegaron cuando mejor jugaba México, sí, y les terminó costando. Edson Álvarez, que no puede despegar ese balón con la cabeza, sí, cierra los ojos y después termina quedando la pelota. Ahí llega Gordon y entonces provoca el penal el tal Rangel. Pero el portero de Chivas, sí, pero cuando vas 2-1, ¿no?
No te pueden hacer un tercer gol con un hombre menos. No te pueden hacer un gol con un hombre menos. Fue el penalti. O sea, tienes todo el escenario. Un hombre menos. Te marcan un penal a favor. Pero a ver, y 59 minutos sí. de estar metiendo centro. Y no eres capaz de meter un gol para empatar el marcador regular. En uno de los goles arranca desde Pickford. Que le da a Declan Rice. Y no después a retardan, Bukayo Saka. no retrasan, no ganan el duelo individual defensivo. O sea, lo manejaron con total displicencia en esa acción particular. Pero aún así, el arbitraje estaba marcando bien. Nos veíamos favorecidos bien por buenas decisiones del árbitro y no las capitalizábamos. Estás hablando del primer gol que fue... Y el portero de Chivas comete una estupidez. Malagón no le hubiera pasado eso. Lo sabemos. Malagón no está ahorita, compa. Ya no está Malagón ahorita. A ver, fue un centro que le dan a Raúl Jiménez, que no lo alcanza a controlar bien. Pickford se queda con la pelota, la pasa de inmediato a Rice. Rice avanza, se le entrega a Bukayo Saka, y Bukayo saca un centro. Y dime quién estaba marcando Bellingham cuando remata con la cabeza. No, Sánchez no llega. Nadie. Sánchez no llega, que entra más bien por esa zona ese tipo de errores, entre Sánchez y ese tipo de errores, jugadores de la clase que tiene Inglaterra, pues los capitalizan. No lo puedes, claro. Los capitalizan y son goles, ¿no? Bueno, ahí las imágenes entonces desde el Ángel de la Independencia. Otra vez nos quedamos en octavos, por más que el formato ahora sea distinto, que se jugó una situación más, por más que en otras sedes, con otros formatos, otros dos técnicos a diferencia de este se llegaron a los cuartos de final. Pero aún así, él cumplió. Él cumplió a diferencia del Mundial pasado con el Tata Martino.